Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Es Odeida Martín. Nosotros somos Templo El Calvario de las Asambleas de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy vamos a tener nuestra segunda parte de la clase de los mensajes a las 7 iglesias. Por tanto, pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos dirija en todo lo que vamos a hacer y que nos guíe. Siempre digo que es importante pedir la guía y la ayuda del Espíritu Santo por el hecho de que Él inspiró estas santas escrituras y es para nosotros necesario pedir que Él nos ayude en la interpretación de estas escrituras. Gloria a Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces vamos a compartir la pantalla, la clase de hoy. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias. Tenemos en nuestra base bíblica y vamos a estar estudiando el capítulo 3 de Apocalipsis, donde vamos a tener las 3 iglesias que nos faltan por estudiar. Las primeras 7, las primeras 4 las estudiamos el domingo anterior y este domingo vamos a estar viendo las 3 últimas. Gloria a Dios. El mensaje a las 7 iglesias. Tenemos una verdad central o un eje central. Jesucristo exhorta y alienta a su iglesia. Con un versículo clave que está en Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aleluya. Tenemos unos objetivos para esta clase: estudiar el significado de los mensajes a las 7 iglesias. Es muy importante que estudiemos estos mensajes. Un reto a cultivar la sinceridad de su devoción a Cristo. Es muy bueno ver cuál es la sinceridad de nuestra devoción al Señor. Y por último, vamos a aplicar estos mandamientos de Jesús en estos mensajes a nuestras propias vidas. Esos son los 3 objetivos que tenemos para esta clase en el día de hoy. Las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, son los 7 mensajes, las 7 cartas que el Señor, a través del apóstol Juan, estaba desterrado en la isla de Patmos, escribe a las iglesias en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en Tiatira, que vimos la semana anterior. Esta semana, este día, vamos a estar mirando la iglesia, el mensaje a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la Odisea. Gloria a Dios. Tenemos aquí un pequeño mapa donde nos expresa dónde estaban y cómo era. Es el Asia Menor. Hoy es Turquía, ¿verdad? Patmos estaba por aquí, donde estaba desterrado nuestro hermano, el apóstol Juan, donde recibió las visiones y donde recibió estos mensajes a estas iglesias, cada una donde estábamos. Hoy vamos a ver Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y Sardis, vamos a ver un pequeño recuento de estas ciudades. Está Sardis, que fue una parada importante a lo largo de rutas comerciales. Contaba con una larga historia como puesto militar importante. Era una ciudad próspera y fuerte. Originalmente fue construida
en la escarpada cima de una montaña, con su acrópolis construida en una posición defensiva natural sobre los acantilados, que sirvió de refugio en tiempos de asedio. Para llegar allí había que estar escalando por esos acantilados. Por eso era un refugio perfecto. Filadelfia está ubicada a lo largo de importantes rutas de viaje. Tenía una carretera principal que se extendía entre Filadelfia y Esmirna y hacia el noreste de Asia. Y otra carretera de la ciudad se extendía a Roma a través de numerosas ciudades. Esta ciudad, Filadelfia, estaba sobre una falla activa de una zona sísmica. Este hecho geográfico se relacionará con el mensaje del Señor Jesucristo envió a esta iglesia. Y la Odisea, por último, era conocida por su riqueza. Estaba situada en una intersección de principales rutas comerciales y de comunicación, y esto le daba mucha importancia a esta ciudad de la Odisea en ese momento, en el mundo antiguo. Era conocida por 3 bienes y servicios principales. El primero es su ubicación. Esto, por la ubicación donde estaba, le daba beneficios. Tenía importantes transacciones comerciales y esas cosas. En segundo lugar está el cultivo de las ovejas, que producía una lana muy buena, ¿verdad?, para hacer telas y esas cosas. Y por último, también tenía aguas termales que también era de mucha importancia y daba mucho movimiento a esta ciudad de la Odisea, y por tanto esta ciudad era muy importante y tenía muchas riquezas. Gloria a Dios. Vamos a ver Cristo cuando envía el mensaje a través de el hermano Juan a las iglesias, estas cartas. Él hace una presentación. Él se presentó ante la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Presentó ante la iglesia de Filadelfia y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a la iglesia de la Odisea se presenta, he aquí, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esas 3 presentaciones están ligadas a la situación que vivía cada iglesia y en la obra que el Señor estaba haciendo a través del Espíritu Santo en cada una de estas iglesias. El Señor, conforme a cada uno de ellos, se presenta conforme a su necesidad y conforme a lo que Dios está haciendo en ellas. Gloria a Dios. Vamos a tener tres partes, cada iglesia con una parte. Sardis, Filadelfia y la Odisea. A Sardis tenemos 3 subtemas: reprensión, elogio para algunos y la promesa para ellos. A cada uno les hace una promesa. Filadelfia, con una exhortación de aferrarse a Cristo, tiene elogio y tiene promesa. Fíjense que Filadelfia no tiene reprensión, mientras que la Odisea tiene reprensión y tiene promesa. No carece de elogio, no tiene ningún elogio. Esto lo vamos a estar estudiando todo a través de todo el capítulo 3 del Apocalipsis. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a iniciar con Sardis y la exhortación a Sardis es vigilar espiritualmente.
Esta es la exhortación a la iglesia en Sardis. Vamos a leer en el Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense, aquí está diciendo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y le dice, yo conozco tus obras. Pues el Señor está pendiente de cada obra de nosotros. El Señor está pendiente de cada iglesia. ¿Y qué está haciendo cada una de ellas? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Entonces, tenía una reputación esta iglesia de gozar de vida. Mas Jesús los declaró espiritualmente muertos por causa de sus obras. Él conocía las obras de la iglesia en Sardis y él los declaró espiritualmente muertos, aunque tenían apariencia de vida, pero carecían de vitalidad y de la verdadera espiritualidad. Habían dejado atrás el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien es que da vida y da vitalidad a la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta, porque es el Espíritu Santo que da vida. Y recordemos que cuando el Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, en Hechos 1:8, capítulo 1, versículo 8 de los Hechos, nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos entonces. Pero primero tenemos que recibir del Señor el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia es necesario que ande en el Espíritu, que camine en el Espíritu, que sea guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia muerta. Por tanto, el Señor le dijo, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Jesús se identificó allí como el que tiene los 7 espíritus de Dios, que se refieren al Espíritu Santo, realmente, porque aquella gente espiritualmente estaba muerta. El Espíritu Santo es que produce esta verdadera espiritualidad y un renacimiento espiritual en las vidas de las iglesias. Sardis tenía un alto concepto sobre sí misma. Estaban muy pensando en que estaban muy bien y se creían muy bien, mas el Señor no tenía esa misma opinión. Ellos se jactaban de su historia, de su riqueza, de la ubicación estratégica de su ciudad, mas Jesús les ordenó que despertaran y que se aferraran a la vida en el Espíritu. Pues si no, el día del juicio vendría sobre ellos sin que se dieran cuenta. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiente. Pues si no velas, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que estar velándonos a nosotros mismos. Mirándonos internamente, mirando qué cosa nosotros tenemos, qué cosa, mirándonos a la luz de la palabra, como iglesia y como individuos, velando, ¿qué significa el mirar interiormente, internamente?
Y vigilando, podemos tampoco dejar de vigilar, porque hay cosas del exterior que nos afectan. Por tanto, es vigilando y es velando. El Señor le dice a la iglesia de Sardis: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora puedo venir. Le hace esta exhortación en medio de la reprensión, porque el Señor nos señala fallas, pero también nos da la salida. Gloria a Dios. Sardis tuvo elogio, pero elogio para algunos. Y en Apocalipsis 3:4 nos dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, el Señor encontró en aquella iglesia ciertas personas que no habían manchado sus vestiduras, que no estaban, ¿verdad?, a la deriva como las muchas, sino que esas algunas personas se mantuvieron fieles al Señor. Aún quedaban esas personas que permanecían fieles al Señor y que eran sensibles a la continua obra del Espíritu Santo en sus vidas, a la continua obra de santificación que el Espíritu Santo tiene a las vidas de los creyentes. Sus vestiduras se mantuvieron sin manchas y el Señor les promete que andarán con Él y que serán vestidos con vestiduras blancas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Esas eran las pocas personas allí. Y hay una promesa. Y recuerden siempre para quién es la promesa. En las 7 iglesias, el Señor habla para quién son las promesas. El que venciere a los vencedores, es que el Señor les promete estas cosas a los que vencen, a los que se mantienen fieles, vigilantes. Aleluya. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y como siempre, el Señor termina diciendo a cada iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Significa, escuche atentamente. Preste atención a esto que te estoy hablando. Preste atención a esto que te estoy diciendo. El que venciere, entonces le daré. La promesa dada a los fieles es la misma que se da a aquellos que se arrepienten. Porque el Señor está mostrando estas debilidades que tiene esta iglesia. Está haciendo esta reprensión a la iglesia. Pero ¿para qué? Es para dar lugar a que ellos miren su condición actual y se arrepientan. Y una vez se arrepienten, entonces ellos pueden estar gozando de la misma promesa que los que se mantuvieron fieles. El Señor Jesucristo les proveerá de vestiduras blancas. Aunque hubieran estado muertos, ellos permanecerán inscritos en el libro de la vida y serán vestidos también con vestiduras blancas. Los hermanos de la iglesia de Sardis están inscritos en el libro de la vida siempre y cuando, hermanos, escucharen y respondieren al llamado del Espíritu Santo. Lo mismo pasa ahora. Vamos a estar inscritos en el libro de la vida. Nadie de allí nos borrará siempre y cuando estemos escuchando, siempre y cuando estemos, aleluya, conforme a la palabra, andando en el Espíritu, guiados por el Espíritu. Y reitera su advertencia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Gloria a Dios. A Filadelfia tenemos una exhortación a aferrarse a Cristo. La exhortación que se le da a la iglesia de Filadelfia es aferrarse a Cristo. Filadelfia tiene elogio. Vamos a leer el Apocalipsis 3, del 7 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia:
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este elogio le da el Señor a la iglesia de Filadelfia. Para la iglesia de Filadelfia el Señor no tiene ninguna cosa en contra. Jesús solo tuvo elogio para ellos y una promesa para la iglesia, no hubo reproches. Él inicia su carta presentando que es el santo, que es el verdadero, que es el que tiene la llave de David. Y lo sabemos, porque cuando el Señor abre, nadie cierra. Y si cierra, ninguno abre. Él es el santo, Él es el verdadero. Le dice a Filadelfia, mira, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Pero le dice que tiene poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia tenía una iglesia, una sinagoga, que parece que la estaba atacando, que la estaba enfrentando, y por eso ella, dice el Señor, le reconoce que tiene poca fuerza, pero le dice en el versículo 9, he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ese reconocimiento, esa fuerza, ese aliento le da el Señor a la iglesia de Filadelfia, que tenía esta sinagoga, parece en contra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese tiempo de prueba, el Señor dice que lo guardará a la iglesia de Filadelfia, por cuanto la iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel al Señor. Así con los que se mantienen fieles, con aquellos que se mantienen fieles a la palabra de Dios, fieles a los lineamientos del Espíritu Santo, también nos librará el Señor de la hora de la prueba. Dice aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere, y vemos que cada una de las iglesias vuelve y reitera, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Confesará su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Delante del Padre Celestial va a confesar el nombre. Nombre como iglesia, como congregación, y el nombre como cada uno de nosotros como persona. Confesará su nombre delante de mi Padre. De manera, hermanos, que sea oh Dios, el elogio de Dios para nosotros. Sí, gloria a Dios, que nos mantengamos firmes, aferrados a Jesucristo,
tiene promesa. Vamos a leer en el capítulo 2, en el versículo 12 del capítulo 3. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está otra vez la promesa al que venciere. Jesús consoló a la iglesia de Filadelfia y les habla a los vencedores. Declaró que los haría columna permanente en el templo de Dios. Esto le habla el Señor a los de Filadelfia, porque como vimos más adelante, vimos que la ciudad de Filadelfia está sobre una falla sísmica. Cuando hay terremotos, todo se destruye, pero las columnas quedan, las columnas permanecen. Entonces él le dijo, los declaró que los haría columna permanente en el templo de Dios. Gloria a Dios. Y que llevarán el nombre del Señor y de la Nueva Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Esto está anunciando el final. Cuando todos los santos entren allí a la Nueva Jerusalén. Aleluya. La ciudad de Dios, donde los santos entrarán con un nombre en sus frentes, con un nombre nuevo. Veíamos en las iglesias anteriores, en una iglesia anterior que tenía un nombre en una piedrecita blanca. Entonces, dice en Apocalipsis 22:4 que tendríamos el nombre, un nombre nuevo en nuestras frentes. Bendito sea Dios, el nombre de Dios en nuestras frentes. Este mensaje es justamente para los que prestaren oído a la palabra hablada en el Espíritu. Ya sea que usted se haya mantenido fiel, ya sea que usted haya tenido un desliz y se haya arrepentido, de toda forma, ha escuchado, ha prestado atención a lo que el Espíritu dice, ha vuelto a los caminos del Señor, se ha mantenido fiel a Dios, entonces Él le dará esta promesa que está haciendo también a la iglesia de Filadelfia. Vuelvo y reitero que estos son mensajes para estas iglesias, pero que al igual nos lo podemos apropiar en este tiempo a nosotros también. Gloria a Dios. Vamos a mirar la tercera iglesia, la Odisea. Tiene una exhortación de ser celosos y arrepentirse. Seguimos, hermanos, con la iglesia a la Odisea. Y tiene una exhortación, ser celosos y arrepentirse. Esta tiene reprensión. La iglesia de la Odisea realmente tenía una situación un poco peligrosa, por así decir. Leamos en Apocalipsis 3, los versículos del 14 al 20. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estarán en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces aquí el Señor habla a la Odisea y está presentándose como el amén, como el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Vuelve y dice el Señor, yo conozco tus obras. Y aquí le dice a la Odisea, no eres frío ni caliente. Recuerden que cuando estuvimos mirando la breve reseña de la Odisea, dijimos que en esta ciudad habían algunas aguas termales, calientes y frías, y que tenían ductos donde pasaban estas aguas. El Señor les habla, no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, el Señor no quiere nada con tibieza. Si lo que le vamos a dar al Señor tiene que ser bueno, lo mejor de nosotros. Tal vez otros hagan las cosas mejores, pero lo mejor de cada uno de nosotros lo ofrecemos al Señor. Calientes, fervientes en el espíritu, con amor, todo esto caliente. O si usted es frío, porque no ha conocido a Cristo, porque todavía no ha venido a los pies del Señor, o se ha enfriado, entonces, una de dos. Vuelva entonces al Señor y calientes en el Señor. Pero el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia de la Odisea era tibia. Y los tibios el Señor los rechaza. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser personas fervorosas, fervientes en el Espíritu, llenos del Señor, candentes en el Espíritu, hermano. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, dice el versículo 17, claro, una iglesia muy próspera, una ciudad muy próspera, una ciudad con una buena ubicación y además una ciudad que tenía muchos negocios. Como estamos hablando, está en la intersección de importantes rutas comerciales. Además, son productores de lana y también tienen estas aguas termales que atraían a muchas personas y esto les daba dinero. Entonces, él dice, yo soy rico y me he enriquecido, decía la Odisea, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor, que mira las cosas por dentro, le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Él dice, el Señor, por tanto yo te aconsejo, porque el Señor nos muestra las cosas, nos muestra en lo que estamos fallando. Luego entonces nos da el consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y también las vestiduras blancas para vestirte, para que cubran la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Entonces, compres oro fino. ¿Cómo compramos? ¿El Señor tiene una tienda? No. Lo compramos nosotros en una oración, en una ferviente búsqueda del Señor, en lectura de palabra, en ayuno, en oración, buscando al Señor. Entonces allí compramos este oro refinado en fuego y ahí somos ricos. Y vestiduras blancas, porque el Señor les habla de vestiduras a ellos también. Les habla de vestiduras porque ellos eran fabricantes, tenían lana y vendían lana con los que se fabricaban las telas para hacer las vestiduras, ¿verdad?
para que cubran tu vergüenza y tu desnudez, porque aunque vendían lana para hacer los vestidos, estaban desnudos, dice la palabra. El Señor les dice para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Además, ellos con estas aguas termales también tenían producción de colirio para los ojos. Y aquí el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. O sea que físicamente ellos tenían todo este negocio de colirio y habían esas fábricas de colirio a partir de estas aguas termales, más ellos, el Señor les dice que unja sus ojos con colirio, sus ojos espirituales. Luego le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Entonces, el Señor no viene a reprender ni a decirnos cosas simplemente para avergonzarnos. No es así. El Señor nos dice las cosas para que nos arrepintamos, para que volvamos a Él, para que podamos ser salvos. Yo estoy a la puerta, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Llama el Señor, está tocando la puerta del corazón de cada uno. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está llamando. El Señor llamaba y decía a la iglesia de la Odisea, oye, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo, y estarán en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. No la Jerusalén actual, la Jerusalén celestial, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces Dios, Jesús, escribe allí a la iglesia de la Odisea, definiéndose como el amén, como el testigo fiel y verdadero, como el creador eterno. En relación a sus obras, la Odisea no tiene ningún elogio, ningún elogio. Les explicó detalladamente su estado de pobreza espiritual y les llamó a buscar su realidad espiritual que ellos creían tener. Ellos creían tener esta espiritualidad, pero el Señor les dijo, arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Les exhortó a vestirse de vestiduras blancas y a usar colirio para restaurar su ceguera espiritual. Nos ayude Dios. Estos mensajes a estas iglesias tienen un grande impacto en las iglesias de hoy en día. Vamos a ver la parte B, que es la promesa. Es la promesa para el que venciere. De nuevo el Señor reitera su promesa. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vuelve el Señor a reiterar la promesa para los que vencen. Habló de dar a los vencedores el asiento en el trono con su Padre, compartiendo el honor de esa posición exaltada de Jesucristo, que lo exaltó hasta lo sumo. El Señor le dio un nombre, aleluya, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se ha de doblar toda rodilla y toda lengua. Tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y Él está compartiendo esta posición exaltada con aquellos que vencen. Él le dará que se sienten con Él, con el Señor Jesucristo en el trono. Como pueblo de Dios, tenemos la oportunidad de recibir privilegios propios de la realeza por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, solamente porque nosotros
de nosotros nada es. Todo es por la gracia. Todo es por gracia. No es por nosotros mismos. Nosotros lo que tenemos es por los méritos de Jesucristo. Si algo tenemos es porque Cristo vive en nosotros. Por tanto, sus palabras finales y el mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, escuchemos, estemos prestos, estemos atentos, escuchemos la palabra, escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si de algo ha servido todas estas lecciones, es para mirarnos internamente, es para saber cómo estamos, es para determinar cuál es la temperatura que tenemos, espiritualmente hablando, para oír cada uno de estos mensajes que sean para nosotros de exhortación, que sean para nosotros de volvernos y para volvernos al Señor. Alabamos el nombre de Jesús. Escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Hay promesas, promesas. Y he querido reunir todas las promesas que el Señor ha hecho a las 7 iglesias. Aquí están, promesas de bendición para todo el que venciere. El que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá ese daño. La segunda muerte. Porque nos iremos en el primer vuelo. Cuando el Señor llame por su iglesia, cuando el Señor toque la trompeta, ahí entonces nosotros nos levantaremos, no sufriremos de la segunda muerte. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por último dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas promesas tiene el Señor para todos aquellos que son fieles, para todos aquellos que han venido a los pies del Señor y le sirven. Tiene promesa de vida eterna, promesa de vestiduras blancas, promesas grandes y verdaderas de la vida. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estos han sido los mensajes a las 7 iglesias. El Señor nos ayude a aplicar cada uno de estos mensajes a nuestras vidas y que seamos mejores creyentes cada día. Dios les bendiga ricamente. Amén.